¿Quién es el autor del discurso que lo leyó Pedro diga Castillo? el señor Pedro Castillo en el pleno, delante de la cámara de televisión, ya sea en el penal o ya sea en el Barbadillo o en cualquier otro. ¿Por qué no? ¿Por qué le tienen miedo pero nadie a le que tiene el miedo, presidente pues, o sea, Castillo hable? no es una ¿Por qué cuestión de Lady miedo? Camones le tiene miedo? Pero dijeron, vamos a mandar un técnico y nuestras computadoras al INPE. No mandaron nada. Cuando el INPE se conecta, eran 3 notificaciones, 3 conexiones, que tampoco se podía hacer, y no le daban acceso a la cámara. Revelador. El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se hartó de la prensa basura y gritó en televisión nacional que el maestro Castillo y presidente legítimo del pueblo quiere contarlo todo sobre quién armó el golpe falso con el que la derecha lo vacó ilegalmente y lo mandó a prisión, pero el INPE y los grupos de poder lo están callando al sabotear sus cámaras y medios de comunicación. Escuchemos con atención. Buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, porque la ley lo faculta al presidente de la República ser de manera presencial, y ya la Comisión de Ventura, en el caso de Samir Villaverde, cuando Samir Villaverde dijo que había sido amenazado de muerte por el presidente Castillo, en 45 minutos la Comisión Ventura, sin ninguna notificación, se presentó en el penal a hablar con Samir Villaverde y hizo la declaración en forma presencial y con público y con cámaras. Hay un apunte. Entonces, ahí permítame un apunte. Es lo mismo que estamos pidiendo. Exacto, ahí permítame un apunte. Cuando ustedes piden presencial es que la comisión se desplace al penal. La comisión se desplace o que el presidente salga del penal en cualquier momento, pero que sea presencial, que por ley le corresponde, y ya lo ha hecho la Comisión Ventura en el caso Samir Villaverde. Pero ¿cómo sacan del penal al presidente si tiene prisión preventiva por 18 meses? Señor, no hay problema, que la comisión vaya al penal y que le hagan la diligencia con cámaras de televisión, con audiencia, y que sea en público, por un tema muy simple. Primero, porque la ley lo ordena. Según la ley, según la Convención Interamericana, según el derecho de la defensa, tiene que ser presencial. Si uno acepta por Zoom, en buena hora, pero la ley le da la facultad al imputado o al abogado decirle, ¿usted quiere que sea por Zoom o quiere que sea presencial? Y en este caso, el presidente quiere que sea presencial. ¿Por qué? Que vayan porque la ley lo faculta, porque él tiene derecho a ser escuchado, porque el país tiene que enterarse qué es lo que ha pasado, y porque le tiene que hablar al país a través del Congreso, los medios de comunicación, el presidente de la República. Hay sala en Barbadillo porque es la sala donde se juzgaba Fujimori. En esa sala sería. Donde las autoridades crean conveniente, pero que tiene que ser presencial. Nosotros sometemos al régimen de las autoridades, pero queremos que se ejerza el derecho de la defensa, así como fue en el tema de Samir Villaverde. Esta comisión de Ventura fue en 45 minutos y no hubo problema. Que se tiene que habilitar la sala A, la sala B, que se habilite, no hay problema. Que se tiene que hacer en el Congreso, que sea en el Congreso, pero que el presidente no se corre. Quiere hablar ante el país y ante el Congreso y ante los medios de comunicación sobre el hecho del 7 de diciembre de frente y en forma presencial y directa con el señor Ventura, con la señora Lady Camones, congresista de la República. ¿Por qué le tienen miedo a que el presidente declare? Pero lo que pasa es que ¿Por qué le tienen miedo a no ejercer su derecho a la defensa? Pero ahí hay un cambio de posición, pues, porque Pedro Castillo, el expresidente, ha declarado de manera virtual ante el Poder Judicial. Entonces, ¿qué cambió entre una declaración en los procesos que tiene ante el Poder Judicial frente a las citaciones de la Subcomisión de Acusaciones o la Comisión de Fiscalización? ¿Por qué no seguir la línea que ha tenido hasta el día de hoy? ¿Por qué ese cambio de línea? Primero, porque la ley no faculta. En segundo lugar, porque hay cosas presenciales. Mire usted, cuando el presidente Castillo le preguntan algo fundamental del 7 de diciembre, él dice, yo jamás he renunciado al derecho al antejuicio político o a la acusación constitucional y nunca he tenido juicio político ni acusación constitucional. Y ayer la señora Lady Camones, por el día del 7 de diciembre y la lectura del discurso del cierre del Congreso, fue toda... A todos los que han declarado le han preguntado, Pedro Castillo, ¿quién le hizo el discurso? Pedro Castillo, ¿qué delito cometió? ¿Usted es abogado? ¿Usted sabía? ¿Por qué no le dijo? ¿Se fue a la embajada? ¿No se fue a la embajada? Y cuando lo llaman a Pedro Castillo, mi cliente, lo llaman y yo le digo a la presidenta, ¿qué condición tiene Pedro Castillo? ¿Testigo o imputado? No, usted no sabe leer. Sí, sé leer, le dije. Acá está la resolución, sí, la leo. ¿Qué dice ahí? Testigo, ya. Muy bien, si es testigo, porque sí sé leer, pero también sé escuchar. ¿Por qué le han preguntado al señor Aníbal Torres si el presidente Castillo en ese momento cometió delito? ¿Qué delito cometió?
está en el Código Penal. Porque Entonces, usted es abogado y sabe bien que eso es una estrategia de quien está a cargo del interrogatorio, porque trata de obtener información de diferentes participantes. No se olvide usted que ese 7 de diciembre hubo varios participantes en el autogolpe de Pedro Castillo. Entonces, es una estrategia. Por eso les hacen preguntas a todos los participantes, a Huerta, a Bobbio, a Sánchez, a Torres, a todos. Mire, si estamos en un Estado de Derecho, donde la ley, tanto usted como yo o el Congreso o cualquier otra persona tiene que someterse a la ley, sometámonos a la ley. Un imputado tiene derechos y su nivel jurídico y procesal es muy diferente a un testigo. Y eso es uno. Dos, otro aspecto fundamental. Si estamos en un Estado de Derecho, y creo yo, porque soy abogado y te respondo como abogado, si le van a hacer el antejuicio político ahora, que lo saquen en libertad al señor Pedro Castillo, que la Corte Suprema declare fundada la cuestión previa, que no ha habido antejuicio político y recién le están haciendo. Pero ya la señora Lady Camones. La cuestión previa ya se la declararon infundada en primera instancia. En primera instancia, señor, y vea usted el argumento. ¿Qué han puesto de argumento? Que el artículo 89 del Congreso habla del delito clandestino y el delito en flagrancia. Yo leo el artículo 89 y leo el artículo 100 de la Constitución, que son 4 párrafos, en ningún lado dice eso. Pues por favor, no. Y acá ahora la señora Lady Camones, con fecha de ayer, recién le dice, señor Pedro Castillo, usted le estamos haciendo el antejuicio, pero lo tapamos, lo maquillamos y lo ponemos como testigo del hecho. Entonces, que nos pongan las cosas claras en el nivel procesal. Esa es la interpretación de usted como abogado. Vamos no, paso a paso. Eso es lo que dice la ley. Y para lo que dice la ley hay que saber leer. Yo le invito a usted que lea el artículo 100 de la Constitución, que tiene 4 párrafos. En ningún lado habla del delito clandestino y en el delito en flagrancia. Le invito a que lea el artículo 89 del reglamento, que son más de 2 hojas, no son. No dice nada del delito en flagrancia, eso dice la ley. Y eso, cualquiera que quiera interpretar la ley, leamos el artículo y partamos de ahí, porque cualquiera sabe leer. Entonces, no nos vengan a decir que el Poder Judicial lo dijo, que acá vamos a hablar lo que dice el marco jurídico. A ver, yo estoy aquí en el artículo 100. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. El 7 de diciembre, mientras estaban en el procedimiento, Pedro Castillo estaba intentando fugar. Eso es lo que estaba intentando. Eso es lo que estaba intentando. Ya, que no le funcionó es otra cosa. Bueno, te vuelves a equivocar. Y si me permites dar mi versión, porque para eso me has invitado y quiero a través de tu persona llegar al Perú, lo siguiente. Según la Fiscalía, dices lo que tú has mencionado, y según la Fiscalía dice, el señor Pedro Castillo se iba a fugar y se iba a México, según la Fiscalía. No digo que sea cierto, pero según los que estaban... Correcto, lo que quieras. Participando de ese momento. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Para que haya delito, tiene que haber alzamiento en armas. Entonces, si el señor, según lo que dice la Fiscalía, se estaba yendo a una embajada, no estaba yendo a sacar las armas o no está yendo a un cuartel. ¿Y eso qué implica? Que según la Fiscalía el hecho es atípico. En líneas generales, no es delito. ¿Por qué? Porque no se configura de cara al principio de legalidad el adjetivo calificativo armas, levantarse en armas. Eso es el tema. Entonces, según lo que tú mencionas... Cuando Pedro Castillo dispone al jefe de la policía a apresar a la fiscal de la Nación, en ese momento, usando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estaba trasladando eso a la policía. Pedro Castillo no iba a salir con su pistola, pues, no iba a ir con una ametralladora al Congreso a cerrar el Congreso. Bueno, no iba a hacer eso, pues. Nuevamente me das razón con tu argumento de cara a la legalidad y el principio de tipicidad. En palabras simples, lo que dice la ley es que se levanten armas. Pero entonces, ¿cuál es la fórmula que se levanten armas? Si no hay las armas, partimos de un punto básico, ¿ok? Pedro Castillo paró delante del país con un documento tembloroso a decir que disolvía el Congreso y que reestructuraba todo. Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, etcétera. ¿Ok? Pedro Castillo no iba a ir él mismo con su pistola, con su revólver, al Congreso, es decir, disuelvo el Congreso, tomo el Poder Judicial,
tomo el Tribunal Constitucional, tomo la Junta Nacional de Justicia, porque él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en ese momento, dispone que se ejecute eso. Ahora, ustedes quieren argumentar, porque entiendo que es eso, que lo que pasó el 7 de diciembre, 11:40 y minutos más, pues no pasó. Ya, te vuelves a equivocar y te voy a decir por qué. En primer lugar, esa pregunta, ¿por qué no se la hacen al presidente Castillo y que él lo responda en pleno y directo, ya sea en el penal Barbadillo, ya sea en el Congreso o ya sea? ¿Por qué no le dan esa oportunidad para que él responda con cámaras de televisión y donde está este señor Ventura o esta señora Lady Camones? ¿Por qué le tienen miedo a que el presidente Castillo responda? Tenga miedo. Si entonces, pero si objetivamente... el documento ayer, Katy Ugarte presenta el documento ayer en la mañana, ¿qué pretendía? Inmediatamente, no. En el caso de Samir Villaverde, pero escúcheme, en el caso de Samir Villaverde fue diferente, porque Samir Villaverde estaba en vivo en la audiencia y en ese momento él hizo público el escenario y pidió que se trasladen. Pedro Castillo pudo ayer presentarse ante la Comisión de Fiscalización o la subcomisión y decir: señores, por A, B, C, D motivos, quiero que sea presencial, pero dando la cara, no haciendo que una congresista inserte un documento. Pero justamente te estoy dando la razón y te estoy volviendo a decir que el presidente Castillo no se corre, quiere hablar directamente. Pero ayer debió hablar, ¿por qué no habló ayer? Pero te estoy explicando. El día de ayer nos han notificado 3 notificaciones a la misma hora y en el mismo día por 3 autoridades diferentes. Primero, Ventura, 15 de febrero, 10 de la mañana. Segundo, Lady Camión en su comisión caso del 7 de diciembre, 10:30. Y tercero, el fiscal de la tercera fiscalía, carpeta 1401-2022, tercer despacho, la Fiscalía de Breña, Jesús María. Y los 3 eran por Google Meet, ni la computadora aguantaba. Ahora, eso es uno. 2, había una máquina. Entonces, hay 3 y materialmente, tecnológicamente no se puede hacer. 2, otro aspecto, cada caso es una teoría de proceso. Hay que analizar las pruebas, qué va a decir, qué documentos se tiene, porque te confrontan. Por ejemplo, le decían a Aníbal Torres ayer: según usted dijo que Mendieta era el autor del discurso. Y él dijo: un momento, yo jamás lo he mencionado eso. Entonces hay que revisar la declaración. Pero que es abogado, aprovecho eso, le pregunto a usted, que es abogado de Pedro Castillo, ¿quién es el autor del discurso que leyó Pedro Castillo? Que lo diga el señor Pedro Castillo en el pleno, delante de la cámara de televisión, ya sea en el penal o ya sea en el Barbadillo o en cualquier otro. ¿Por qué ¿Por qué le tienen miedo? Pero nadie a que le tiene miedo, el presidente Castillo hable? No es una ¿Por qué Lady Camones le tiene miedo? ¿Por qué el señor Ventura le tiene miedo que el presidente hable? Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Qué pretendían si ayer Castillo no se presentó? Metieron un documento a la comisión. Señor, eso es lo que hicieron. ¿Usted quiere trato ejemplo. Villaverde? Hagan lo que hizo Villaverde. Se presentaba y decía: señores de la Comisión de Fiscalización, acá. Señores de la subcomisión, acá. Y no pasaba nada. Insertaron un documento en la mañana a último minuto. Ya, te vuelves a equivocar. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué tú me dices que es un último? No es un último minuto. ¿A qué hora lo presentaron? Es que vienen las notificaciones. Por ejemplo, mañana tenemos 2 notificaciones, una del Pleno del Congreso y otra de del Juez Supremo, Checle. Pero escúchame, a las 10 y a las 11. Pero déjame la semana pasada, solamente un detalle. La semana pasada usted, cuando estaban en la subcomisión, pidió una cosa que hacen los abogados habitualmente: reprogramación. ¿Ya? Y acomodan en horario. Entonces, un día hace la audiencia el lunes, otra el martes, otra el miércoles, y se soluciona. Mira, ¿qué problema hay que mañana o el sábado se haga la audiencia del señor Ventura y que está libre el sábado y que vaya con la prensa, o que él vaya al penal, Barbadillo, o que en donde las autoridades lo crean conveniente y que el presidente hable y responda a esa pregunta? ¿Quién le hizo el discurso? ¿Cuál era el tema? ¿Por qué le tiene miedo Ventura que el presidente le hable directamente? ¿Por qué le tiene miedo Lady Camones que el presidente le hable directamente? Ya sea en el penal Barbadillo o en cualquier otro lugar. ¿Por qué tienen temor a que las cámaras de televisión lo escuchen al presidente que dé respuesta a la pregunta que tú has hecho? Yo voy a tomar su palabra hablando de miedos, ¿ok? ¿Por qué Castillo durante un año completo se evadió de todas las citaciones de Ventura? ¿Por qué? O ahí tenía miedo Castillo, porque lo citaron 1, 2, 3 veces a la Comisión de Fiscalización
Y Castillo dijo, sí voy, ya voy, y nunca apareció. Entonces, bajo su teoría, Castillo le tenía antes miedo a Ventura, porque tampoco fue. Mira, tú me estás preguntando algo concreto y objetivo. La comisión de Ventura y del día de ayer. Ya, el día de ayer. El es día lo de mismo, ayer. pues, Mira, doctor. A ver, yo te pongo un ejemplo. A ver. Tú eres periodista. Ahorita tienes un horario, son las 9 de la mañana. Hasta las 10, si es que no me citan para más tarde. Ya, correcto. ¿Qué pasa si ahorita tienes otra cita en otro canal, o tienes una cita en el médico, tienes una cita en la fiscalía, tienes una cita en de temas en el colegio, etcétera? ¿Sabes lo que yo hago? No vas a poder ir. No, pues, porque yo lo que hago es, si hoy tengo trabajo de 6 a 10, le digo al médico que no puedo a las 8, voy a las 11:30. Si me citan en el colegio, le digo a los del colegio, señores, no puedo a las 10 porque si no... Y sacas tu contrato y dices, acá está mi Claro, horario. Ya. Eso entonces, es lo que ha hecho el presidente Castillo. pero- Ha dicho, el fiscal de Breña me ha citado ayer a las 11. El señor Ventura me ha citado ayer a las 10. La señora Lady Camón a las 10:30. ¿Cómo puedo estar lo han hecho, en 3? O sea, lo han hecho 30 segundos antes, pero vamos a la teoría del porque miedo. las notificaciones pero llegaban así. vamos a la teoría del miedo. Si Ventura le tiene miedo a Castillo, Castillo le tenía miedo a Ventura cuando era presidente y tenía todo el poder. No sabría responderte eso porque eso lo tendría que responder el presidente Castillo. Yo te respondo lo que pasó ayer. ¿Qué pasa? Hoy día estamos jueves. ¿Qué pasa si el sábado va a Ventura y lleva las cámaras de televisión, va a Barbadillo o a la autoridad o el lugar donde crea? ¿Por qué él no puede declarar directamente el presidente Castillo? ¿Por qué le tienen ese temor? Pero nos estamos entrampando en este tema del que si vaya le el tiene sábado. miedo o no le tiene miedo. Que vaya el porque sábado, que está libre. Si la teoría es la del miedo, antes Castillo le tenía miedo a Ventura. No Así sabría que decirte porque yo no... ahí me torea. Pues es que tú me preguntas de un hecho que yo sí tengo cómo responderte, Pero porque usted tengo tres notificaciones a misma hora. Está bien. Usted era abogado de Castillo, no me diga que cuando Castillo era presidente y se escapaba de todas las citaciones o iba a la fiscalía y no declaraba. Mira, eso que se escapaba a todas las citaciones tampoco es cierto y te vuelves a equivocar. A ver. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, y como cualquier otro presidente del país y del Perú en los 200 años, tiene una agenda extremadamente apretada, recargada, está en varios lugares a la vez. Cuando usted va a verlo al presidente de la República, tiene una fila de por lo menos 50 Doctor, personas ¿sabe que tiene que atender. Ese Entonces, argumento por eso, no es sólido, ¿sabe por qué? Porque no. tenía tiempo para ir a Zarratea y reunirse con medio mundo ahí, Tampoco así que no me diga que la agenda, te porque vuelves a equivocar. iba a Zarratea y se juntaba con medio mundo en Zarratea, así que no me diga que no es la agenda, Bueno, no quería ir. Pero escúchame, te vuelves a equivocar, porque a Zarratea no he ido todos los días, yo vi ese caso, ¿ya? Porque yo no soy el abogado 13 o 16 ni 24, yo soy el abogado que llegó en diciembre cuando el presidente Castillo era, y a mí se me pidió ver el tema Petroperú de Zarratea. Entonces, ese caso, como tú dices, es falso. ¿Por qué? Primero, ese video editado, cortado, y se presentó tanto al Congreso, a la Fiscalía, y se hizo una conferencia de prensa que le hice yo, que ese video fue cortado, editado, manipulado, y que no le pusieron... ¿Por nosotros? No, quien la autoridad que lo sacó, las por personas nosotros, que lo sacaron. por Canal N y América Televisión, No pues, lo sabría decirte. Ese video, eso fue cortado, ese editado. video de la Unidad de Investigación de América Televisión y Canal N demostró que en la noche, fuera de las luces, en un pasaje, Pedro Castillo se reunía con gente de diversos Tampoco te equivocaste. escenarios, Te has vuelto a con equivocar. ministros de Estado, Ya, te vuelves a equivocar. con empresarios. Te vuelves a equivocar. Entonces, no me diga que ese video está editado, pues ese video es el hilo que jaló toda la madeja. Te vuelves a equivocar. No hay ningún hilo ni nada, porque ese video tenía un contravideo, que era la casa que grababa al otro lado, el otro ángulo. Y tenía todo el video de todo el mes, de toda la fecha. Yo lo presenté en conferencia de prensa, todo el video. Lo presenté a la fiscalía, lo presenté a los medios de comunicación, hice un link y puse todo y demostré que el supuesto empresario, que era una empresaria, Karelín López Arredondo, nunca llegó, nunca se vio, nunca se contuvo y tuvieron contacto, porque no solamente eso, el Congreso abrió un expediente y citaron a toditos. Y se llegó a probar que nunca hubo contrato, contacto físico ni nada. Pero vamos al tema fundamental. Entonces ahí te vuelves a equivocar con lo que has dicho, que el presidente se iba a Zarratea descartado por el Congreso y su investigación. Y dígame, ¿y a qué iba a Zarratea el presidente? ¿A comer pachamanca? ¿A qué iba a Zarratea? Si él tiene un despacho. El primer día
el primer día de gobierno, Pedro Castillo dijo que no iba a despachar en Palacio, sino en Zarratea. Entonces, no me diga, el presidente de la República tiene una función como el primer funcionario del país. Para eso le dan un despacho en Palacio de Gobierno. Ya, ese tema ya está y fue investigado por el Congreso, por la Fiscalía, inclusive allanaron la casa, hicieron toda Sánchez la investigación. está prófugo. Está bien, y que, Sánchez está y prófugo. que responda eso. El que le prestaba la casa está prófugo. Pero escúcheme, las responsabilidades son de tipo personal. Tú me has dicho que el presidente iba a reunirse con empresarios y específicamente ese programa que tú haces referencia, dijo que se fue a reunir con Carolín López Arredondo y sacó todo uno. Se investigó, se llamó a Carolín, se llamó a toda la gente, se puso ese video, se puso el contravideo por el Congreso, por la Fiscalía y se probó. Se probó que nunca se reunió Carolín López Arredondo ese día con el presidente, que nunca hubo contacto. Inclusive declaró el ministro de Defensa Carrasco, me acuerdo, que lo llevaron. Escúcheme, ¿y qué hacía Carrasco ahí? Eso ya lo respondió en el Congreso. Vuelvo a lo mismo, doctor. No, es que acá tú me has dicho que se reunieron con empresarios y te probé que no se reunieron. Escúcheme. Y ya se investigó y te has equivocado. Y cuéntame usted, a ver, así, antes que entremos con una llamada, porque hay uno de los personajes que está mencionado que quiere hacer una aclaración. No, ¿y a qué iba Zarratea Castillo? ¿A comer pachamanca? Mire, eso ya está investigado a nivel fiscal y a Pero nivel dígame Congreso. usted es su abogado, ¿a qué iba? Señor, eso ya está investigado y se ha probado que no hubo contacto con la empresaria en referencia. Yo le estoy preguntando a qué iba Zarratea. Y ya está eso en la investigación, la Fiscalía lo ha señalado. Pero dígame usted. Y también él ya lo ha contestado. Pero ¿a qué iba? Pero ya te he mencionado. Es que no me quiere decir a qué iba. Pero escúchame, tú me has dicho que se iba a reunir con empresarios. Es falso. No se reunió con empresarios. Tú me has dicho que iba a hacer contratos, licitaciones, etc. No, yo no he dicho contratos, licitaciones. Yo he dicho que corrijo. Yo iba a despachar. A despachar. Pero si él lo dijo. Tampoco. Pero si él lo dijo. Está bien, pero tampoco se probó que nunca se firmó un decreto, nunca se firmó nada. Ay, pero escúcheme, pero no hay una cámara que mire que están firmando. Pero pues. Escúcheme, si van a declarar los ministros, se van a declarar las personas, se van a declarar el que cuidaba la casa, si están los videos, si están los papeles, y el fiscal lo ha investigado, el Congreso lo ha investigado. Y no está Sánchez, el dueño de la casa. Escúcheme, pero él no está por ese y no caso. No está Sánchez, él está por otro caso. Permítame un segundo. Lady Camones está en línea, usted la ha mencionado. No. Quiere hacer una aclaración, permítamelo. No, pero yo le quiero decir algo. La señora Lady Camones le ha puesto la calidad de testigo a mi patrocinado cuando es imputado. Él ha puesto en el papel y recién le está haciendo el antejuicio al señor Pedro Castillo cuando él ya está preso, supuestamente que ya le hicieron el antejuicio porque lo sustrajeron de la materia. ¿Está en línea Lady Camones? ¿La escuchamos? No. ¿Congresista Camones está? Yo deseo que lo haga y que le dé la audiencia al presidente Castillo. Ahí está Lady Camones. A ver, congresista Camones, ¿qué nos quiere mencionar? Está Eduardo Pachas, abogado de Pedro Castillo acá. Bueno, simplemente aclarar todas las falsedades que acaba de indicar el abogado Pachas, principalmente respecto a la notificación. O sea, hay una evidente postura de hacer un show de esto. Nosotros estamos haciendo un trabajo serio y definitivamente no nos vamos a prestar a este tipo de situaciones. Así que yo voy a exigirle al abogado ahí que se rectifique y que no mienta, porque lo que está haciendo es mentirle. Y también precisarle que yo no le tengo miedo ni a corruptos ni a golpistas, definitivamente. Acá no se trata de miedo, se trata de objetividad, de trabajar con arreglo a nuestra ley, a nuestra constitución, a nuestro reglamento. Así que simplemente yo quería comunicarme contigo, Fernando, porque me siento indignada de que este señor venga y esté faltando a la verdad como lo está haciendo. Bueno, le tomamos la palabra entonces, Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Gracias por esta comunicación. Lo notificaron el 8. Ya, eso vamos, acá los papeles son los que hablan. Hay 3 notificaciones. Pero la de la subcomisión, para esta situación. Notificó el 8, es cierto. Pero ¿cuándo notificó el señor Ventura y cuándo notificó el fiscal, que era la misma fecha y hora? El fiscal de Breña. El fiscal de Breña que notificó para el 15. Entonces, escúcheme pues. Déjeme dar la oportunidad. Lo escucho. Ya. Hay 3 notificaciones. Primero llega la del 8 de febrero de la señora Lady Camones. Primero Lady Camones, 8 de febrero, ¿ok? Después llega la del fiscal, que también es de fiscal de Breña, para el 15 de febrero. ¿Qué día llega esa? Y lo programa a la misma hora. ¿Pero qué día llega la segunda? Ahí lo tengo al cargo, pero llegó después. Okay. Y luego llega la de Ventura. Entonces, también que viene al día 15 de febrero a las 10 de la mañana.
Entonces, habían 3 notificaciones de 3 autoridades diferentes. Y entonces no se puede hacer las 3 notificaciones. A ver, doctor, yo no soy abogado, pero alguito sé. No, pero vamos alguito a pasar... sé. Hay una cosita así pequeña, alguito sé. Cuando llega y se superponen las citaciones, usted puede solicitar una reprogramación. Y se ha solicitado. Ayer la han solicitado que sea presencial. Le dijo antes a la subcomisión que lo notificó el 8, ¿quiero reprogramar? No. Pero le dijo a los de Breña, a los fiscales, ¿reprogramamos? No. Le dijo a Ventura, ¿reprogramamos? No. Han presentado todo ayer. Te vuelves a equivocar. Y hay otro dato fundamental que tiene que aclararse. No, ya que quieren aclarar, aclaremos. Ellos dijeron que iban a mandar un técnico del Congreso para que se conecte con la computadora del Congreso y la internet del Congreso. No se pudo conectar. Usted ve el audio, lo suspenden porque no había para que se conecte en la cámara. Ellos dijeron, vamos a mandar, eso fue Lady Camones, vamos a mandar a un técnico, vamos a mandar nuestros aparatos. No mandaron nada, no dejaron conectar nada y fue la culpa del Congreso y no del INPE que no permitieron que se conecte. ¿Eso en la citación de ayer? De ayer. Vea usted el video, véalo, pero aclaremos más. ¿Quién lo entiende? O sea, doctor, ¿quién entiende? Porque ya estamos hablando de otra cosa, pues. No, estamos hablando que Castillo no quiere salir y que hay un argumento. Inicialmente me dice que hay 3 notificaciones. Se superponen las notificaciones. Y 2, después me dice que hubieron problemas técnicos del Congreso. Hay problemas técnicos. Que ellos no han dado la posibilidad de que se conecte la cámara y no mandaron... ¿A qué hora metió el documento Katy Ugarte ayer? ¿A qué hora? Fue el día 14 a las 15:42. 15:42. Ese fue en el tema de Ventura. En el de Ventura. Ya, y el de ella se estaba metiendo el documento que lo rechazaba. ¿En la subcomisión a qué hora? ¿Cuándo? No tengo la hora, pero sí se le... Y no fue Katy Ugarte tampoco, se volvió a equivocar, fue otro congresista. Katy Ugarte está en el documento. No, Katy Ugarte le notificó a Ventura. Ya, sí, pues, eso es lo que le estoy diciendo. A Lady Camones le notificó otro congresista. Pero vamos por partes, y te vuelves a equivocar, pero acá es que escúchame, pues. Tú te ríes, me pides una rectificación, yo me rectifico en esta línea. A ver. Hubo un problema técnico, porque ellos dijeron, vamos a mandar un técnico y nuestras computadoras al INPE. No mandaron nada. Cuando el INPE se conecta, eran 3 notificaciones, 3 conexiones, que tampoco se podía hacer, y no le daban acceso a la cámara. Hemos tenido bastante tiempo, doctor Pachas. Muchas gracias. Como escuchaste, esto no puede quedar así. Los peruanos merecemos conocer la verdad, pues el presidente Castillo fue vacado ilegalmente con un golpe falso y ahora quiere contar cómo la derecha tramó este complot. Por ello, quiere declarar ante el pueblo peruano, pero no lo dejan. Por eso, hermano, comparte este video para que los peruanos de una vez conozcamos qué fue lo que pasó en realidad. Esto es Despierta Perú y que Dios los bendiga.